El Dios Salvador, quien fue levantado de la simiente de David, ha llegado a ser las cosas santas y fieles. ¡Oh, cuánto representa este Cristo para nosotros, al ser las cosas santas y fieles! Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Hechos 13:34 es un versículo que ha incomodado a muchos eruditos y traductores bíblicos. El versículo dice: «Y en cuanto a que se levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: Os daré las cosas santas y fieles de David». Queridos radioyentes, Dios nos dará las cosas santas y fieles de David. Sin embargo, ¿qué son estas cosas? Bueno, ese es el tema del programa de hoy. Bienvenidos una vez más al Estudio Vida de Hechos con Witness Lee. Este es un programa producido por LSM y nos acompaña Guido Olivares para adentrarnos en las profundidades del capítulo 13 de Hechos. Bienvenido, Guido. En verdad me gozo de estar aquí de nuevo. ¿Saben qué? Hoy recibiremos una revelación maravillosa de lo que Dios desea darnos. Él quiere darnos las cosas santas y fieles de David. Y hoy veremos qué son estas cosas santas y fieles. En el programa anterior vimos que Pablo, estando en una sinagoga con una congregación que incluía tanto a judíos como a gentiles, les presentó un pasaje del Salmo 2, el cual dice que Cristo fue engendrado en la resurrección. Esto se encuentra en Hechos 13:33, que dice: «Como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy». Entonces, Guido, ¿qué significa que Cristo fue engendrado en la resurrección? Hechos 13:33 nos muestra que la resurrección de Cristo fue un nacimiento para Él. O sea que en la resurrección Dios engendró a Jesús como el hijo primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué quiere decir esto? En Juan 1:18 y 3:16 vemos que Cristo es el Hijo unigénito de Dios. Esto significa que desde la eternidad Cristo ha sido el Hijo unigénito de Dios y como tal Él posee divinidad. Lo que transcurrió en el tiempo es que Cristo, el unigénito, se hizo hombre, y al encarnarse se vistió de una humanidad que no era parte de la filiación divina, sino que era parte de la vieja creación. Como hombre, Cristo llevó un vivir humano genuino, sufrió una muerte todo inclusiva y en su resurrección introdujo su humanidad en la divinidad, en la filiación divina. De esta manera Jesús, al resucitar, llegó a ser el Hijo primogénito de Dios. Así que ahora, como el Hijo primogénito de Dios, Él no solamente posee divinidad, sino también humanidad. En la resurrección ocurrió algo maravilloso. La humanidad fue introducida en la divinidad. Es decir, la humanidad fue santificada, elevada e introducida a la filiación divina. Y de esta manera, en la resurrección, Cristo fue engendrado como el Hijo primogénito entre muchos hermanos. Muchísimas gracias, Guido, por ese repaso. Leamos ahora Hechos 13:34. Dice así: «Y en cuanto a que le levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: Os daré las cosas santas y fieles de David». ¿A qué se refieren estas cosas santas y fieles de David? Lo sabremos en este Estudio Vida. Comencemos el mismo. Hechos 13, 33 y 34 hablan acerca del Cristo resucitado. Y este Cristo resucitado
es llamado las cosas santas y fieles de David. La expresión las cosas santas y fieles de David indica que Cristo procedía de David, pues Dios lo levantó de la simiente de David. Además, Cristo es una dádiva extraordinaria que Dios otorga a su pueblo escogido. Como tal, Él tiene por título las cosas santas y fieles. En esta frase, la palabra griega traducida las cosas santas aparece en plural. La misma expresión aparece en el versículo siguiente en forma singular, que se tradujo santo. Este santo es Cristo, el Hijo de David, en quien se centran las cosas santas y fieles, y mediante el cual se transmiten las cosas santas y fieles. Estas cosas santas y fieles abarcan mucho. Ellas implican mucho más que los títulos El Salvador y aún de el Hijo primogénito. La expresión las cosas santas y fieles es un título divino, es un título de Cristo. En estos versículos, Cristo es llamado las cosas santas y fieles. El Dios Salvador, quien fue levantado de la simiente de David, ha llegado a ser las cosas santas y fieles. ¿Cuáles son estas cosas santas y fieles? Claro, son todos los aspectos de lo que Cristo es. ¡Oh, cuánto representa este Cristo para nosotros al ser las cosas santas y fieles! Guido, ¿nos podría usted dar entonces algunos ejemplos de cómo podemos experimentar a Cristo como las cosas santas y fieles? De cierto, las cosas santas y fieles son los muchos aspectos de Cristo que podemos experimentar y disfrutar. Cristo es la solución a todos nuestros problemas. Él es todo lo que necesitamos. Por ejemplo, la iglesia en Corinto era una iglesia con muchos problemas. ¿Y qué recomendó Pablo cuando escribió a esta iglesia? Él no les escribió dándoles consejos para resolver sus problemas, sino que más bien les reveló a Cristo en por lo menos 20 aspectos, porque si disfrutamos a Cristo en todos estos aspectos, como las cosas santas y fieles que Dios nos da, esto será la solución a todos nuestros problemas. En 1 Corintios 1, 24 y 30, vemos que Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios como justicia, santificación y redención para nosotros. En cuanto a nuestro pasado, hemos sido justificados en Cristo. En cuanto al presente, estamos siendo santificados en Cristo. Y en cuanto al futuro, nuestro cuerpo será redimido para que seamos transfigurados y conformados a la gloriosa semejanza de Cristo. 1 Corintios también nos revela que Cristo es el Señor de gloria para nuestra glorificación. Capítulo 2, 7 al 8. Cristo también es las cosas profundas de Dios. Esto lo vemos en el versículo 10. Es el fundamento único del edificio de Dios. Capítulo 3, versículo 11. Es nuestra Pascua. Capítulo 5, 7. Él es nuestro pan sin levadura. Versículo 8. Nuestro alimento espiritual, nuestra bebida espiritual y la roca espiritual. 10, 3 y 4. Él es la cabeza. Capítulo 11, 3. Y el cuerpo. 12, 12. Las primicias, 15, 20 y 23. El segundo hombre, versículo 47. El postrer Adán, versículo 45. Y como tal se hizo el espíritu vivificante, versículo 45. Para que le recibamos como nuestro todo. Primera de Corintios es solo un libro del Nuevo Testamento, pero nos presenta muchas riquezas de Cristo para que lo disfrutemos. Dios desea darnos a Cristo como las cosas santas y fieles para que lo experimentemos. ¿No es esto maravilloso, hermanos? Así es. No necesitamos cosas, sino a una persona. Lo que Dios nos da es a Cristo. Cristo mismo es las cosas santas y fieles de David.
Ya que Cristo es la realidad de todas las cosas positivas en el universo, Él quiere impartir en nosotros sus inescrutables riquezas, para que así lleguemos a ser su expresión corporativa. En el Antiguo Testamento, las cosas santas y fieles son consideradas como misericordias. Oigamos entonces qué dice Winnesley al respecto. En la frase las cosas santas y fieles en Hechos 13:34, la palabra griega traducida las cosas santas es osios y aparece en plural. La misma palabra aparece en el versículo siguiente en forma singular y se la tradujo santo. Sin embargo, no es la palabra agios, que comúnmente denota santo, sino un equivalente en griego de la palabra hebrea chesed, la cual fue traducida como misericordias en Isaías 55:3, Segunda de Crónicas 6:42 y Salmos 89:1. El Antiguo Testamento considera las cosas santas y fieles como misericordias. Isaías 55:3 hace referencia a las misericordias firmes a David. En Segunda de Crónicas 6:42 dice, tus misericordias para con David, el siervo del Señor. Y Salmos 89:1 declara, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. ¿Saben ustedes cuáles son las misericordias? Las misericordias implican el amor y la gracia, pero van más allá que estos. Las misericordias se extienden a donde el amor y la gracia no pueden llegar. Todas las cosas santas y fieles son Cristo mismo, quien se transmite a nosotros como misericordias. La vida es una misericordia, y la luz es otra. Asimismo, la justicia, la santidad, la justificación y la santificación. Todas estas son misericordias. Juan 10 presenta la puerta, los pastos y el pastor, los cuales son misericordias. Trate de intentar enumerar todos los aspectos que se incluyen en estas misericordias. Si lo hace, obtendrá una lista inmensa de misericordias. En Hechos 13, 38 y 39, Pablo añade, «Sabed pues, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree». Ser perdonado de los pecados corresponde al lado negativo, y tiene como fin librarnos de la condenación, mientras que ser justificados corresponde al lado positivo, y tiene como fin que seamos reconciliados con Dios y aceptados por Él. En los versículos 38 y 39, Pablo habla de Él y se refiere a aquel que resucitó y llegó a ser el Hijo primogénito de Dios, a nuestro Salvador y a todas las cosas santas y fieles. Por tanto, por medio de Él, quien es las cosas santas y fieles, quien es las misericordias de Dios, somos perdonados y justificados. Bueno, Guido, acabamos de escuchar que tanto el perdón de pecados como la justificación son misericordias que Dios nos otorga. Y estas misericordias son aspectos del Cristo resucitado. ¿Qué nos podría usted abundar al respecto? Todas las cosas santas y fieles son Cristo mismo, quien se transmite a nosotros como misericordia. Aprecio mucho la explicación que se dio acerca de las misericordias. Las misericordias implican el amor y la gracia, pero van más lejos que estos. Las misericordias se extienden a donde el amor y la gracia no logran llegar. Me gusta mucho Isaías 55, 3 y 4, que dicen, «Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David, he aquí, yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones». Las cosas santas y fieles mencionadas en Hechos 13:34 se refieren a Isaías 55,
que son las misericordias fieles, firmes y seguras de David. Así que estas misericordias son una persona. Esto es tan claro en la Biblia, pues Dios dice: yo les voy a dar a ustedes las misericordias de David. Y en el versículo siguiente habla de darnos a una persona. Yo lo he dado a él. Cristo mismo es las misericordias de Dios dadas a nosotros. Como creyentes, tenemos que testificar que es una gran misericordia que Cristo vive en nosotros. La misericordia se le otorga a alguien que está en una condición miserable. Nosotros, en el viejo hombre, estamos en una condición miserable y lamentable. Así que necesitamos la misericordia de Dios. Y estas misericordias son Cristo mismo en sus muchos aspectos. Cuanto más experimentamos la vida cristiana, más nos damos cuenta de que, como dice Romanos 9:16, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios nos imparte a Cristo como las misericordias nuevas cada mañana tras mañana, para que podamos disfrutarlo como nuestro todo, para que seamos llenos de Él, a fin de que seamos vasos de misericordia para expresarle de forma corporativa. Entre las mayores misericordias tenemos el hecho de que Dios se encarnó para entrar en los hombres y mezclarse con ellos. Debido a la encarnación, Dios conoce nuestra situación y puede compadecerse de nuestras debilidades. Entonces, Él puede ser para nosotros dos de las cosas más misericordiosas y maravillosas, las cuales son el perdón y la justificación. Experimentar a Cristo como el perdón de nuestros pecados y como nuestra justificación son tesoros santos y cosas fieles. El perdón nos libra de la condenación, mientras que la justificación tiene como fin el que seamos reconciliados con Dios y aceptados por Él. Estas son las misericordias que recibimos abundantemente en nuestro amado Cristo. Amén. El Cristo resucitado es el Hijo primogénito de Dios, el Salvador y las cosas santas fieles de David, las misericordias de Dios. ¡Qué provisión tan fiel y segura nos ha dado nuestro Dios! Bueno, continuemos con este estudio vida tan precioso. Ahora leamos el versículo 43, que dice así: Y despedida la congregación de la sinagoga, muchos de los judíos y prosélitos devotos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les exhortaban a que perseverasen en la gracia de Dios. Al igual que en 2:10, los prosélitos eran gentiles que se habían convertido al judaísmo. La gracia de Dios en la cual deberían perseverar los judíos y los prosélitos que seguían a Pablo y Bernabé es el Dios triuno que los creyentes reciben y disfrutan, y quien ellos expresan a través de su salvación, a través del cambio de vida y por un modo santo de vivir. Lo repito de nuevo. Ellos lo expresan a través de su salvación, a través de un cambio de vida y a través de su modo santo de vivir. Debemos prestar especial atención a la palabra gracia, que aparece en 13:43. La gracia mencionada allí es una entidad que se compone de muchos elementos. Esta gracia incluye todas las cosas santas y fieles. Dios nos ha dado al Cristo resucitado como las cosas santas y fieles. Cuando creímos en el Señor Jesús, recibimos las cosas santas y fieles. Pero, ¿qué experimentamos en nuestra vida cotidiana? Lo que experimentamos es la gracia compuesta y todo inclusiva, la cual es el Dios triuno procesado, es decir, el Dios que pasó por los procesos de la encarnación, el vivir humano, la crucifixión y la resurrección. Esta fue la razón por la cual Pablo exhortó a los creyentes a que perseverasen en la gracia de Dios. Guido,
En esta última sección vimos que del perdón y la justificación somos traídos a la gracia de Dios. Entonces, ¿qué significa que debemos perseverar en la gracia de Dios? Hemos visto que Cristo es las cosas santas y fieles, las misericordias de Dios, las cuales podemos experimentar al ser perdonados de nuestros pecados y al ser justificados. Además, Pablo nos exhorta que perseveremos en la gracia de Dios. Cuando recibimos a Cristo como las cosas santas y fieles, Él llega a ser la gracia a nosotros en nuestra experiencia. La gracia es una persona. Recibimos a Cristo como vida eterna y ahora tenemos que continuar en Él como la gracia. Entonces, ¿por qué podemos decir que Él es la gracia? Porque en Juan 1:17 dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la realidad vinieron por medio de Jesucristo. La ley fue dada, pero la gracia vino. La gracia está personificada. Cristo mismo, la vida eterna, es la gracia. La definición de la gracia en el diccionario de Vines es que la gracia es algo que causa u ocasiona placer o deleite. Por eso, conforme a esa definición, vemos que la gracia es Cristo mismo como nuestro disfrute. Y debemos continuar en nuestra vida cristiana disfrutando a Cristo como nuestro todo. Ahora, ¿cómo podemos disfrutar a Cristo? Efesios 6:24 dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor en incorrupción. La manera de disfrutar a Cristo es amarlo. La manera de disfrutar a alguien es amar a esa persona. Quisiera decirles a todos los que desean disfrutar a Cristo que día tras día le digan a Él, Señor Jesús, Señor, te amo. Señor Jesús, amplía mi corazón para amarte más cada día. Llena mi corazón con tu propio amor. Incluso ahora mismo dígale desde lo más profundo de su ser, Señor Jesús, te amo. Señor, te amo con ese amor que tú sembraste en mi ser. Gracias, Señor, por haberme dado la capacidad de amarte. Oh, Señor Jesús, te amo con todo mi corazón. Otra manera de disfrutar a Cristo es leyendo la palabra de Dios. En Hechos 20:32, Pablo le dice a los ancianos de Éfeso, y ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. ¿Cómo podemos disfrutar de la gracia? Tenemos que permanecer en la palabra de Dios. Cuando abrimos la Biblia todos los días y la leemos con mucha oración, podemos disfrutar de la gracia de Dios. Y de este modo la palabra se convierte en nuestro disfrute. Así que podemos desarrollar estos dos hábitos para disfrutar a Dios, quien es la vida eterna. Primero, amando al Señor Jesús con todo nuestro corazón en incorrupción. Y segundo, permaneciendo en su preciosa palabra. Y aunque al final de Hechos 13 vemos que Pablo y sus colaboradores fueron rechazados al predicar el Evangelio, ellos perseveraron en la gracia y no se desanimaron, sino que estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. El versículo 49 nos dice, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Y el versículo 52 dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Este Espíritu es el óleo de júbilo que nos hace regocijar en el Señor en todo momento y en toda situación. Todo lo que necesitamos está disponible en el Espíritu todo inclusivo, quien mora en nuestro espíritu. Guido, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa en el cual hemos sido tan alumbrados. Amén. Ha sido muy bueno estar con vosotros en este nuevo programa. Gracias. La vida cristiana normal en audio es un libro clásico de Watchman Nee. No existe fórmula, receta ni método que garantice un crecimiento normal en la vida cristiana.
Los fracasos que innumerables creyentes experimentan al seguir al Señor demuestran que necesitamos algo que está fuera del molde de este siglo, y ese algo es Cristo mismo. Y aún más, es específicamente el Cristo resucitado y vivo que mora en los creyentes. Su vida es la única fuente de la vida cristiana normal y también debe ser la fuente de nuestra conducta. En los últimos 50 años, este libro, La vida cristiana normal, ha ayudado a millares de creyentes a avanzar en el camino que conduce al crecimiento espiritual normal. En dicho libro se resalta el poder de la sangre preciosa del Señor y la eficacia de su cruz, con lo cual todos los creyentes pueden disfrutarlo en la vida diaria. La vida cristiana normal es una nueva traducción de la versión original en inglés que aparece ahora en audio. La vida cristiana normal por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.